¿Entiendes siquiera lo que has hecho? El silencio en el viejo taxi era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Lena Jones, la madre de Amara, estaba sentada erguida, agarrando el asa de su bolso destrozado. No miró a su hija. Su mirada estaba fija en las luces destellantes de los barrios ricos al otro lado de la ventana, dando paso gradualmente a las tenues farolas de las afueras. «Amara, te estoy hablando». La niña estaba sentada cerca, pequeña y acurrucada en el asiento trasero. Se miraba las manos que descansaban en su regazo. Sus finos dedos estaban apretados con fuerza. «Mamá, yo...» «Cállate», la interrumpió Lena bruscamente. El conductor, un hombre mayor con bigote canoso, los miró por el retrovisor y volvió a la carretera. «Cállate, no quiero oír nada ahora mismo». Te humilló delante de toda esta gente. Te dejó en ridículo y tú dijiste, vale, como si fuera un juego. Amara se estremeció. La palabra bien, pronunciada allí, en el reluciente pasillo, le parecía la única adecuada, el único escudo contra la mirada burlona de aquel hombre terrible. Ahora, en el estrecho taxi, sonaba tonta y presuntuosa. Tenía que hacerlo, susurró tan bajo que apenas pudo ser escuchada. No debiste haber hecho nada. La voz de Lena se quebró. Debiste haberte escondido detrás de la señora Davenport. Debiste haber llorado. Debiste haber salido corriendo. Eres una niña, Amara. No tienes por qué aceptar los retos de idiotas bien alimentados y engreídos que no saben cómo entretenerse. El coche giró hacia su calle. Casas de ladrillo descolorido, con ventanas oscuras, los miraban como ancianos cansados. El taxi se detuvo en la entrada. $27, murmuró el conductor. Lena aflojó los dedos con dificultad y sacó billetes arrugados de su cartera. Contó el dinero con tanto cuidado, como si estuviera regalando el último. Subiendo las escaleras crujientes hasta el tercer piso, con olor a humedad y a sopa del día anterior, entraron en su pequeño apartamento de 2 habitaciones. Lena encendió la luz. La tenue luz se encendió, revelando los modestos muebles, un viejo sofá cubierto con una manta descolorida, una mesa de centro destartalada y una pila de libros en el suelo. Lena se quitó los zapatos y entró en la cocina. Abrió el grifo y un fino chorro de agua silbó en el fregadero. Amara permaneció de pie en el pasillo. ¿Y ahora qué?, preguntó Lena sin darse la vuelta. Tenía los hombros tensos. ¿Qué vas a hacer? ¿Crees que esto es un cuento de hadas? ¿De verdad crees que va a...? No pudo terminar la frase. La palabra adoptar se le quedó atascada en la garganta. Fue una broma cruel, Amara. Mañana despertará y sus asistentes emitirán un breve comunicado sobre el mal humor, y todos se reirán de ti. «Jugaré», dijo Amara en voz baja pero con firmeza. Lena se dio la vuelta bruscamente. Lágrimas de rabia e impotencia llenaron sus ojos. «¿Jugarás? ¿Qué jugarás? ¿Esto?». Entró en la sala y señaló algo que ocupaba casi todo un rincón. Un piano viejo. Su piano estaba oscuro, con teclas amarillentas como dientes podridos. La superficie lacada estaba agrietada y una de las patas talladas estaba apoyada sobre una pila de periódicos viejos. Era lo único que quedaba del padre de Amara, el músico que simplemente había salido un día a comprar cigarrillos y nunca regresó, dejando atrás solo este voluminoso y silencioso monumento a los sueños incumplidos. «Lleva 5 años desafinada», exclamó Lena. 2 teclas están atascadas y la tercera no suena. ¿Quieres hacer el ridículo delante de todo el país tocando esta porquería? Amara se acercó al instrumento, pasó la mano por su tapa polvorienta. Para ella no era basura, era su única conexión con el fantasma de su padre, a quien apenas recordaba. Solo recordaba sus manos, grandes y cálidas, suspendidas sobre esas mismas teclas, y la música que llenaba su pequeño apartamento y lo hacía parecer tan vasto como el universo. «Encontraré algún lugar donde estudiar», dijo sin mirar a su madre. «Lo encontraré», imitó Lena con una sonrisa amarga. «¿Qué?».
¿Sabes cuánto cuesta alquilar una sala con piano? ¿Cuánto cuesta una hora de clase? Tengo 2 trabajos, Amara. Por la mañana limpio oficinas y por la noche lavo platos en el restaurante. Lo hago para que tengas comida y ropa para ir a la escuela. No tenemos dinero para esas búsquedas. Se dejó caer en el sofá y se cubrió la cara con las manos. Sus hombros temblaban. Mamá, no llores. Se acercó a Amara y le tocó el hombro con vacilación. No lloro, estoy furiosa. Lena levantó la cabeza con la cara empapada en lágrimas. Me enfurece que el mundo sea así, que gente como él juegue con nuestras vidas y que gente como nosotros tenga que soportarlo en silencio. He pasado toda mi vida intentando protegerte de esto, de esta inmundicia, de esta humillación, y aún así te metiste en la boca del lobo. Dijo que nunca me faltaría nada, susurró Amara. Y a ti también, mamá. Ya no tendrás que lavar platos por la noche. Lena miró a su hija con una mirada larga y profunda. Amor, dolor y miedo se mezclaban en sus ojos. Vio algo más en el rostro de Amara, no una terquedad infantil. Una determinación serena y profunda que nunca antes había visto, una firmeza que había intentado inculcarle y que ahora se volvía contra sus propios miedos maternales. ¡Ay, cariño!, suspiró, atrayendo a su hija hacia sí y abrazándola con fuerza. No lo entiendes. Para gente así, las palabras no significan nada, son solo aire. Se quedaron así varios minutos en silencio, interrumpido solo por el tic-tac del viejo reloj de pared. Finalmente, Lena se apartó y se secó los ojos. «De acuerdo», dijo en voz baja. «De acuerdo. Si quieres jugar, jugarás. Pero recuerda una cosa, Amara, no haces esto por él, ni por dinero. Lo haces por ti misma, para demostrarte que puedes. Y si pierdes...» «No perderé», interrumpió Amara. No había jactancia en su voz, solo tranquilidad y confianza. Lena asintió, como si estuviera de acuerdo con algo en su interior. Se puso de pie. «Entonces vete a la cama. Mañana será un día duro». Amara estaba despierta en su habitación. Sentada en la cama, miraba por la ventana el patio oscuro. La humillación que había sentido en ese pasillo no había desaparecido. La quemaba por dentro, pero por encima de ella otro sentimiento crecía. Un desafío. Él la había desafiado, no porque creyera en ella, sino porque estaba seguro de que fracasaría, y ella le demostraría que estaba equivocado. Tocaría, no por dinero, no por una nueva vida. Tocaría porque la música era lo único que realmente tenía. Era su voz y se la haría oír. «Inténtalo de nuevo, cariño». La voz de Lena tembló, aunque intentó hablar con calma. Amara tragó saliva y volvió a pulsar la tecla C. En lugar del sonido familiar, aunque frustrado, se oyó un golpe sordo y apagado, como si hubiera golpeado una caja de madera con el dedo. La pulsó de nuevo y otra vez silencio. Ella está callada, mamá. Quizás algo se haya atascado, dijo Lena, acercándose al viejo piano que había heredado de su abuela y mirando esperanzada bajo la tapa. Una maraña de cuerdas polvorientas la miraba sin vida. Amara pasó los dedos por las teclas adyacentes. El re respondió con un temblor lastimero, el mi con un silbido. Intentó un acorde sencillo y el instrumento respondió con un gemido tan terrible y desgarrador que la chica apartó las manos bruscamente como si se hubiera quemado. Se oyó un fuerte crujido y una de las cuerdas se rompió con un repugnante sonido metálico, golpeando la pared interior. Todo había terminado. Su viejo amigo, el único testigo de sus lágrimas y alegrías, había muerto. «No, no, por favor», susurró Amara, tocando las teclas amarillentas. Las lágrimas rodaron por sus mejillas y cayeron sobre la madera agrietada. La historia continúa. Cuéntanos desde dónde la ves y suscríbete al canal. Lena se sentó en silencio junto a su hija y la rodeó con el brazo. No dijo nada. ¿Qué podía decir? No era solo un instrumento roto, era una señal cruel e implacable desde arriba, que les decía que sus esperanzas eran en vano.
Eso es todo, dijo Lena unos minutos después. Su voz sonaba vacía. No hay vuelta atrás, Amara. Ni siquiera podemos permitirnos un afinador, y mucho menos reparaciones. No. Amara la miró con lágrimas en los ojos, con un brillo de obstinación en ellos. Encontraré un lugar donde estudiar. Tengo que hacerlo. ¿Dónde? Lena extendió las manos. ¿Dónde vas a encontrar un piano que puedas tocar gratis? Pronto empezarán a cobrar por el aire en esta ciudad. En la escuela, soltó Amara. Hay un piano en el auditorio. Le preguntaré a la señora Davis. Al día siguiente, después de clases, Amara se armó de valor y llamó a la puerta de la sala de profesores. La señora Davis, una mujer regordeta con una expresión siempre contrariada, la miró por encima de sus gafas. ¿Qué quieres, Jones? Señora Davis, ¿puedo practicar en el salón de actos, al piano? Solo después de clase, no molestaré a nadie. La maestra se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. ¿Estudiar? ¿Para qué? ¿Acaso vas a un club de música? Oh, no, pero yo... El salón de actos no es un lugar para tocar, espetó la señora Davis. Es un instrumento escolar, uno proporcionado por el gobierno. Solo se permite su uso en eventos oficiales y para los ensayos del coro escolar. ¿Cantas en el coro? No, respondió Amara en voz baja. Eso es todo. Vete a casa, Jones, y no me hagas perder el tiempo. Amara salió de la sala de profesores con las mejillas ardiendo de vergüenza. El fracaso fue tan ensordecedor como una cuerda rota. Esa noche le contó todo a su madre. Lena solo suspiró profundamente. Te lo dije, querida, al mundo no le gusta que la gente como nosotros pida cosas. Pero Amara no se rindió. Un día después, vio un cartel en el escaparate de una pequeña tienda de música a pocas cuadras de su casa. Clases de guitarra y piano. Su corazón empezó a latir con fuerza. Entró. Un joven delgado, de pelo largo, estaba detrás del mostrador. «Hola», comenzó tímidamente. «Vi tu anuncio». «¿Quieres aprender a tocar?», sonrió. «Primera clase con 50% de descuento. Solo $20». $20. Para ella, eso era mucho dinero. No, ya sé cómo. Un poco. Quería preguntarte, ¿puedo pasarme a tocar un rato en uno de tus pianos? Cuando no tengas clientes, estaré muy, muy callado. La sonrisa desapareció del rostro del vendedor. Estás bromeando, chica. Esto es una tienda, no un comedor social. Se venden instrumentos. Si todos empiezan a venir aquí a solo tocar, ¿qué quedará de ellos? Pero yo solo. Escucha, la interrumpió sin mostrar ya ningún rastro de amabilidad. O pagas la clase, o te compras un instrumento, o te vas de aquí. ¿Entendido? Amara asintió y salió a escondidas. Las lágrimas volvieron a aflorarle a la garganta, pero las contuvo. No lloraría, seguiría buscando. Pasó una semana. La desesperación empezó a erosionar su determinación. Todas las noches se sentaba ante el piano silencioso y simplemente pasaba los dedos sobre las teclas mudas intentando recordar el sonido, sentir la música. Pero las melodías en su cabeza se volvían tenues, más silenciosas, sin una respuesta viva. Un día, al regresar de la escuela por el camino más largo, intentando retrasar su encuentro con el instrumento muerto, pasó junto a un viejo edificio gris con un letrero descolorido. Centro Comunitario Hope. La puerta estaba entreabierta y se filtraban sonidos apagados, risas de niños, el rebote de una pelota. Curiosa, miró dentro. En el amplio salón, varios adolescentes jugaban al ping-pong. En un rincón, unas ancianas tejían. Y desde la habitación del fondo, cuya puerta estaba entreabierta, llegó un sonido, una sola nota, perfectamente tocada. A Amara se le encogió el corazón. Caminó de puntillas por el pasillo y miró por una rendija. Era la sala de música. Atriles cubrían las paredes y los instrumentos, en sus estuches, reposaban en los estantes. Y en el centro, de espaldas a la puerta, un hombre canoso con una chaqueta de tweed desgastada estaba sentado ante un viejo piano eléctrico. Pulsó una tecla y luego otra, como si probara el sonido.
Amara empujó la puerta con vacilación. El hombre se dio la vuelta. Tenía el rostro cansado y arrugado y ojos hundidos que miraban el mundo sin interés. «¿Qué necesitas?», preguntó con voz ronca. «Hola, yo escuché música». «Esto no es música, es una prueba de instrumento. Está fallando otra vez». El hombre se levantó y pateó el atril. «¿Qué querías?». «Se nos acabaron las tazas». «Quería preguntar, ¿se puede practicar aquí, al piano?». El hombre la examinó de pies a cabeza. La chaqueta gastada, los zapatos gastados. Había visto a cientos como ella. «Las clases son pagadas», murmuró. $10 la hora. Amara se desplomó. «No tengo dinero». «Entonces no puedo ayudarte». Se dio la vuelta, dejando claro que la conversación había terminado. Pero Amara no se fue. Se quedó en la puerta, incapaz de moverse. «Por favor, señor, lo necesito de verdad, solo una hora». El hombre se dio la vuelta y la irritación se reflejó en sus ojos. «Ya te lo dije, las clases son pagadas. No es mi capricho, son las reglas del centro. Anda, chica, no me molestes. Me llamo señor Vance y tengo mucho trabajo». Se inclinó de nuevo sobre la carpeta destrozada, sus dedos gruesos manoseando con una irritación casi palpable. Las esquinas de la grasienta partitura sobresalían como viejas heridas en la cubierta hinchada. La mesa, un escritorio perdido, con un borde desportillado en la esquina de la sala de música, se balanceó al apoyar el codo sobre ella. El aire estaba impregnado del familiar y denso olor a polvo, cajas viejas y el barniz ligeramente agrio de las teclas desgastadas del sintetizador. Amara permaneció de pie junto a la puerta. Tenía los pies pegados al linóleo, no por la suciedad, sino por la sensación de que cada paso haría un ruido fuerte, como si estuviera a punto de derrumbar el mundo entero. Se dio cuenta de que había inhalado y no exhalado. El aire se le había atascado en el pecho, ya le escocía. «Ya veo», dijo ella apenas abriendo la boca. Los sonidos del centro se filtraban en la habitación a través de la delgada puerta. El crujido de las pelotas en el gimnasio, la risa sonora de uno de los niños, la voz aguda de una niña cantando «la la la», desde la habitación contigua donde un coro cantaba a intervalos. Había vida allí. Aquí se oía el crujido constante de las mesas y frases cortas y secas. «Cierra la puerta», dijo Vance sin levantar la vista. Amara asintió, estúpidamente, porque él no la miraba, y salió cerrando con cuidado la puerta ligera. El clic de la cerradura fue demasiado fuerte. El pasillo la recibió con un frío intenso y el zumbido apagado del sistema de ventilación. Un tablón de anuncios acristalado colgaba de la pared de enfrente. Yoga para mayores, martes, jueves, grupo de apoyo para padres, sala 5, piano, solo según horario, y en letra más pequeña, bufanda gris perdida, recompensa de galleta. A la izquierda, detrás del mostrador de recepción, estaba sentada la administradora, una mujer bajita y robusta con un suéter color borgoña y una etiqueta con el nombre Carla. Revisaba algo sin importancia en su teléfono, marcando casillas en una caja registradora con la otra mano. «¿Qué te pasa, querida?», preguntó Carla al verla rondando junto al cristal. «Quería practicar», dijo Amara en voz baja. «¿El piano?». Asintió Carla, como si el sonido mismo fuera una negativa. «Tenemos un concierto programado. Vance lo presenta. Son 10 por hora, sin reserva ni hablar. Entender». Carla se inclinó hacia adelante y bajó la voz. «Oye, ha tenido un día duro hoy. Coro esta mañana, luego los técnicos se retrasaron con la acústica, tuvo que explicárselo 3 veces. No te lo tomes a pecho, las reglas son las reglas. ¿Qué tal si me siento y escucho desde el pasillo? No te molestaré, de verdad». «Escuchar desde el pasillo no está prohibido», dijo Carla encogiéndose de hombros. «Simplemente no te quedes junto a la puerta, no le gusta que le veas los ojos por la rendija». Amara
asintió, retrocedió un par de pasos y se sentó en un banco estrecho que parecía haber visto los árboles de Navidad y las guirnaldas de papel de hacía 8 años. Se quitó la mochila y la dejó a su lado. De repente sintió el regazo vacío y frío y quiso ocupar las manos con algo. Se puso una goma de pelo en la palma, tiró, la chasqueó y la soltó. La goma le apuñaló los dedos. El dolor fue leve, como un pinchazo de aguja, pero real. Así que seguía allí. La puerta de la sala de música se abrió y apareció una chica con una sudadera gris, secándose los ojos con el dorso de la mano. Detrás de ella, un chico con zapatillas anchas, encorvado, apartaba la mirada. No vieron a Amara o fingieron no verla. La puerta se cerró. Dentro, las llaves suspiraron suavemente, una solitaria F se extendió y murió. Durante un minuto, simplemente se sentó escuchando. Luego sacó un cuaderno cuadriculado y un bolígrafo de su mochila. Formó la página entera en rectángulos largos y dibujó óvalos negros sobre ellos. Claves, como las que había visto alguna vez en la cartilla de alguien, largas blancas, cortas negras arriba. Era gracioso, torpe, pero sus manos ya no estaban vacías. Sus dedos se movían por el papel. El izquierdo, una nota grave en su imaginación. El derecho, una delicada melodía. El bolígrafo tintineó contra la columna de la fecha en el reverso. Allí, nítidamente arriba. Tarea, Geo. Párrafo 7, tarea 3. Dejó el bolígrafo como si temiera manchar el papel. La puerta de recepción se abrió y un hombre alto y delgado, con uniforme de seguridad y una insignia descolorida en el pecho, entró en el pasillo. Empujaba un carrito lleno de cajas, cuya parte superior tenía la palabra cables, soportes, garabateada con rotulador grueso. Las ruedas crujieron lastimeramente y el carrito se apoyó contra la pared. «Lo siento, chico», dijo en voz baja. «Me quedaré en el banco. Hay bastante gente aquí». «Está bien», dijo Amara, apretando su mochila contra ella. «Galo Stan», llamó Carla. «Dile al electricista que venga al pabellón 2. Las luces parpadean». «Iré», asintió y mirando a Amara añadió. «¿Eres del coro?» «No», negó con la cabeza. «Yo solo...» «Entendido», dijo con una sonrisa burlona en la comisura de los labios, sin burla. «En resumen, no te quedes en la puerta, o Vance te fulminará con la mirada. Tiene rayos láser en los ojos». «Ya lo he visto», dijo Amara. «Casi». Resopló, cambió de agarre en el carrito y siguió adelante. La puerta del gimnasio se cerró de golpe tras él y un grupo de chicos en camiseta salió corriendo, con su discurso confuso en una cacofonía de «pase, pase, te lo dije. El árbitro está ciego». El pasillo cobró vida. Amara contuvo el aliento. Ya no daba tanto miedo dentro. Estuvo sentada junto a la puerta más de 1 hora. Tenía los muslos entumecidos de tanto tiempo sentada y el borde del banco se le clavaba con fuerza. Alguien se acercó a la puerta 2 veces. Primero, una mujer regordeta de figura monstruosa. La empujó, pero estaba vacía. No era el momento. Luego, un chico de secundaria, aburrido, se fue. El piano sonaba intermitentemente. No era música, sino una prueba de afinación. Tríadas cortas y secas. Finalmente, la puerta se entreabrió y un taburete ronco con una pata temblorosa salió rodando. El propio señor Vance apareció a continuación, con un fajo de partituras bajo el brazo. Vio a Amara de reojo y era evidente que lo había hecho, aunque su mirada no se detuvo. «¿Sigues aquí?», preguntó secamente, como quien pregunta con los dientes apretados ante un aparato de aire acondicionado que hace ruido. «¿Por qué otra vez?». «¿Puedo...?», empezó, pero se detuvo. Quería preguntar, ¿hay alguna manera de compensarlo? «Puedo limpiar el aula después de clase, limpiar la tapa, las llaves, con cuidado, sé cómo, puedo sacar la basura, o ayudar con el coro, repartir partituras». «No», espetó sin levantar la voz. «Tenemos una señora de la limpieza y el coro mismo distribuye el coro. No es para que tú cometas errores en las reglas». «No», tragó saliva. «Solo quería, puedo pagar un poco, no 10, 5. Tengo...».
Sacó un pequeño monedero con pintura azul descascarillada de su mochila y lo abrió. Las monedas tintinearon y cayeron en una pila irregular sobre su palma. 5, 2 más, otra moneda de 25 centavos. La diminuta moneda de cobre le manchó los dedos con un fino polvo gris. «Esto no es un oficio», dijo Vance rotundamente. «Es una clase. O te inscribes y pagas o no». Ya se estaba dando la vuelta cuando Stan reapareció en el pasillo, empujando un carrito vacío. Vio las monedas en su pequeña mano y silbó suavemente, pero inmediatamente apartó la mirada y se quedó mirando pensativo al techo, como si de repente hubieran aparecido allí lámparas de araña de Las Vegas. «Oh. Señor Vance», intervino Carla desde el mostrador, «le cambiaron el horario para mañana. El coro se ha trasladado a las 3. Le he puesto una hoja de papel delante». «Lo vi», asintió. «Bien». Se dirigió a su puerta. Amara aferró las monedas con más fuerza, le picaban dolorosamente la piel y guardó la cartera. Decir «gracias». ¿Por qué? Simplemente asintió y volvió a sentarse en el banco. Vance entró y la puerta se cerró. Parecía que no era una puerta cerrada, sino una ventana por la que alguien respiraba. Regresó al día siguiente y al siguiente. Los 2 primeros días simplemente se sentó. El tercero empezó a llegar media hora antes del inicio de las clases del segundo bloque y a salir más tarde. Aprendió el ritmo del centro. A las 10, madres con cochecitos a gimnasia. A las 12, hombres con olor a cola de madera en el círculo detallado. A las 3, el coro, cantando primero sucio, luego más limpio. A las 6, los adolescentes en el gimnasio como si no tuvieran pelota, sin aliento. Cuando las ventanas se oscurecieron, el zumbido se apagó y solo quedó la escasa música de la clase de Vance, como gotas en un cubo vacío. A veces ya no lo soportaba. Se acercaba al tablón de anuncios y leía lo mismo una y otra vez. Piano solo con cita previa. La palabra solo fue adquiriendo gradualmente un sabor metálico. Sentía como si le quemara la lengua. Intentaba ganar 10. En la tienda, a una cuadra de distancia, el señor Henderson rebuscó en un cajón y sacó una bolsa de monedas viejas. ¿Vigilar la entrada un día?, sugirió. «No le abran la puerta a desconocidos. Apunten a sus amigos. Les pago a 2. 2 no son 10, ella asintió. 2 sigue siendo un paso. En su primer día de servicio, se quedó de pie con un bloc de notas y un bolígrafo, como una adulta. Confundió nombres varias veces, se disculpó y se sonrojó. Después de 2 horas, se le entumeció la mano por el bloc de notas. Regresó al centro, guardó las monedas en su bolso y tintinearon de forma diferente, con orgullo. Entonces contó, 10 estaba lejos. El segundo día, camino al centro, empezó a llover. Una lluvia de verdad, con largos y oblicuos chorros que cortaban la calle en frías franjas. Tenía los hombros y las zapatillas empapadas y también los calcetines. Entró en el vestíbulo y antes de sentarse, se quitó las zapatillas con cuidado, escurrió los calcetines en el baño y se calentó los pies con toallas de papel. Carla la vio gatear y negó con la cabeza. «Cariño, te vas a resfriar, toma». Sacó un suéter gris viejo de debajo del mostrador y me lo dio. «Puedes devolverlo más tarde». El suéter olía a trapo de cocina y detergente, pero estaba cálido. Un gracias se me revolvió en la garganta y solo salió como un asentimiento. Esa noche, cuando el centro estaba casi vacío, las luces de la sala de música se apagaron repentinamente. Siguió un segundo de oscuridad y las lámparas volvieron a encenderse, pero una seguía parpadeando de forma inquietante, como un ojo dolorido. Un minuto después, Stan salió al pasillo con una escalera. «¿Dónde está parpadeando?», murmuró. «En casa de Vance», dijo Carla. «Siempre está parpadeando, tanto las luces como los nervios», se quejó Stan y rodó la escalera. Amara lo observó mientras montaba la escalera, ajustaba los herrajes y destapaba. La escalera crujió, la lámpara crepitó. Una punzada repentina la asaltó. Si la lámpara no hubiera funcionado, tal vez él no estaría tocando hoy, y el silencio habría sido más sincero. Y entonces se avergonzó de pensarlo. Se dio la vuelta.
«Dame el destornillador», gritó Stan. «¿Cuál?». Carla levantó la vista del mostrador de registro. «Algo que gira», se rió entre dientes. Amara se levantó de un salto, corrió hacia el carrito, encontró uno plano y se lo entregó. La escalera se tambaleó un poco. Stan tomó el destornillador y sin mirar hacia abajo dijo: «Gracias, chico. Mira, es útil incluso sin las llaves». Volvió a sentarse, apretando contra su estómago el cuaderno con el teclado estirado. Sus dedos encontraron el bajo. El papel crujió como nieve seca. Tocó suavemente para que nadie la oyera, para que nadie viera que al menos así se sentía mejor. En el papel cuadriculado todo funcionaba porque nada desafinaba. Al cuarto día decidió volver a llamar, no a la puerta de Vance, sino a la de Carla. «¿Puedo hacerte una pregunta?», preguntó con cautela cerca del mostrador. Preguntar. Si voy cuando tenga ventana, puedo sentarme dentro, muy quieta, en un rincón. Incluso respiraré menos, lo prometo. Carla se mordió el labio. No le gusta tener gente extra en el salón, incluso cuando el coro está calentando, manda a los padres al pasillo. Pero hay descansos de 5 minutos entre grupos. Si entran, saludan y se paran detrás de la columna. Quizá no se dé cuenta. Y si se da cuenta, no lloren en mi mostrador. ¿De acuerdo?». Ella asintió demasiado solemnemente, como si hubiera firmado un contrato. El primer intento fracasó de inmediato. Entró diciendo «hola», pero a mitad de la habitación le fallaron las piernas y se avergonzó de su propio «hola». Vance levantó la vista. En silencio, señaló la puerta. Tuvo que salir tan rápido que su mochila se enganchó en una silla, haciéndola chirriar lastimeramente. Después se quedó un buen rato en el baño junto al espejo. Su cara no estaba roja ni pálida, de alguna manera estaba mal. Una vez más, se dijo a sí misma, y oyó el susurro, no exigente, pero sí muy atento, como una inhalación y una exhalación. Al quinto día ocurrió algo inesperado. Un niño de unos 5 años entró sigilosamente en la sala de música, procedente del grupo de arte infantil. Estaba cubierto de manchas verdes de gouache como pecas y llevaba los pies descalzos, dejando huellas de humedad. «No puedes entrar aquí», le dijo como si estuviera al mando. «Vance está enfadado. Me mira así». El chico frunció los labios haciendo una mueca y realmente lo parecía. «Ve con tu grupo», dijo Amara en voz baja. «Tienes las manos manchadas de pintura». «No es pintura, es un dragón. Yo pinté al dragón», respondió con pompa. «¿Y tú quién eres?». «Nadie», dijo y se arrepintió inmediatamente. La palabra le quemó la lengua. «Nadie lo hace nunca», dijo el chico, repentinamente serio. «Me llamo Eli. ¿Y tú cuál es?». «Amara». «Amara», repitió, saboreando los sonidos como si fueran caramelos. «Tienes suerte. Mi papá se llama Elijah. Es como un rey». Salió corriendo, dejando huellas verdes en el suelo. Stan, al pasar, las vio y negó con la cabeza. «El asesino del trapeador». De repente, Amara se sorprendió sonriendo, no con una sonrisa educada, sino pequeña y animada. La semana estaba a punto de terminar. Tenía 8 facturas. Al anochecer, mientras Carla preparaba su maleta, la señora Rodríguez se asomó al centro. El vapor caliente de la olla llenaba la encimera con olor a chile. Amara, apartando la mirada, dijo «gracias» y se dio cuenta de que no le calentaba las mejillas. Esa noche le devolvió el frasco a la señora. Rodríguez lo lavó y lo volvió a colocar en el estante. Era importante devolverlo limpio. Esa era la orden. Esa misma noche, Carla la llamó al mostrador. «Escucha, cariño, no puedo permitirte, pero te adelanto. Vance tiene un margen de 40 minutos mañana. El coro ha cancelado. Aún así, vendrá a repasar sus apuntes. Si te quedas afuera, con la puerta entreabierta y no haces ruido, podría olvidarse de cerrarla. Pero no fisgones, y si te pillan, diré que no te conozco. ¿Trato hecho?». Ella asintió. Demasiado rápido, tragando su agradecimiento con tanta fuerza que le escoció la garganta.
El mañana llegó frío y despejado. La puerta de cristal estaba tan clara como el hielo. Se quedó mirando la rendija. Dentro, Vance estaba sentado en el borde de su silla, moviendo la mano derecha muy lentamente, acariciando el aire sobre las teclas, como si un gato invisible estuviera allí. Su boca se movía. Un conteo inaudible, un susurro tenue, casi profesional, de 1, 2 y... No estaba tocando música, estaba marcando el compás. Amara se quedó de pie, con los dedos aferrados a la correa de su mochila, imitando sus movimientos con la mirada. En algún momento se dio cuenta de que contaba con él, y entonces en la I se quedó sin aliento. No podía seguirle el ritmo. Más despacio, se dijo, y aminoró el paso. Coincidió. Era algo muy extraño y muy familiar, cuando sigues el ritmo de un desconocido y de repente te das cuenta de que te sentirás mejor si le sigues el ritmo. Levantó la cabeza como si percibiera su mirada y se giró hacia la puerta. La rendija era demasiado estrecha para que ella pudiera rebotar. La vio con claridad. Por un instante, sus ojos brillaron no de irritación, sino de cansancio, como un hombre que se encuentra de nuevo con un número en una factura que esperaba evitar. Cerrado, dijo. No fue un grito, fue una declaración. La puerta, obediente, se hundió en la abertura y se presionó contra el sello. Amara permaneció en el pasillo, como si la hubieran abandonado en el vestíbulo de un tren. Contó hasta 10 mentalmente, como Lena le había enseñado una vez a no llorar. Luego se acercó a Carla. «Gracias», dijo ella, «ya lo probé». «Lo vi», dijo Carla. «Él vio que tú lo viste». «¿Esto cambia algo?» «Todo sucederá tarde o temprano», dijo Carla, «pero no de inmediato». Al anochecer, la niebla se había asentado y las linternas habían suavizado la luz de los pasillos. Algo sonó suavemente en la sala de música, como una caja que se coloca cuidadosamente dentro de una vitrina. La puerta se abrió ligeramente y Vance se asomó. Amara no se había esquivado y estaba justo frente a él. Echó un vistazo a su cuaderno con el teclado dibujado, notándolo por primera vez. «¿Qué es esto?», preguntó. «Llaves», dijo simplemente. «Cuando espero, me gusta esto». Extendió la mano, cogió el cuaderno y lo hojeó. Allí mismo, en las casillas vacías, junto al teclado rayado, sus trazos, profesionalmente descuidados, se arrastraban en ángulo. Incluso rió levemente, no de ella, sino del papel. «Es fácil jugar con el papel», dijo. «El papel no se resiste». «Lo sé», respondió ella, «pero los dedos se acostumbran». Le devolvió el cuaderno. Algo parecido a la curiosidad brilló en su mirada, pero se dio la vuelta rápidamente como si empezara un anuncio de radio. Asintió brevemente, no a ella, sino a sus pensamientos, y se encerró de nuevo en la habitación. 5 minutos después, la puerta se abrió con más fuerza, más de la necesaria, y un hombre delgado, de mediana edad, con una chaqueta demasiado nueva y sin placa, apareció en el umbral. Levantó la barbilla como quien está acostumbrado a controlar micrófonos y voces ajenas. «¿Quién manda en la música aquí?», preguntó, no a nadie, sino al aire. «Ahí», dijo Carla, señalando a Vance. «Él». «Me llamo Paul De Luca», dijo el hombre, entrando sin llamar. «Soy del Departamento de Cultura Local. Buscamos una sede para un concurso municipal para jóvenes pianistas. He oído que tienen una sala y un profesor. Deberíamos hablar». Vance lo miró y dijo algo que detuvo la conversación. «Ahora no es el momento». «¿Cuándo?», sonrió con la fría sonrisa de quien ya tiene el calendario preparado. «Siempre hay tiempo, si es tuyo». «Otro día». Paul se encogió de hombros, sacó una tarjeta de visita y la dejó en el borde de la mesa. Amara la miró como si fuera algo inalcanzablemente importante. Letras idénticas, números de teléfono idénticos, como si todo en este mundo perteneciera a alguien. Vance no la cogió, pero tampoco la tiró. Se quedó allí y por alguna razón parecía una grieta. Después de que De Luca se fuera, el pasillo se sentía más suelto, como una corriente de aire. Vance cerró el cajón de su escritorio sin hacer ruido.
Amara comprendió de repente que si no se lo decía ahora, nunca lo haría. Se acercó, no hasta la puerta, sino a 2 pasos de distancia para no sobresalir. «Señor Vance», dijo con cuidado, «cogeré un trapo y limpiaré el pasillo. Es gratis. No tendré que sentarme en clase. Solo quiero estar cerca para no olvidar el sonido». Parecía como si estuviera intentando leer una línea en una pantalla demasiado pequeña. «No se olvida un sonido», respondió. «Se olvida una habilidad y vuelve. Se llama trabajo. Para los niños vuelve rápido. Para los adultos es más lento. Para algunos nunca vuelve». «Tengo 9 años», dijo. «Con más razón», respondió suavizando la voz. «Vete a casa. Tienes que estar en casa a las 9». La casa estaba tibia por la sopa y sumida en el silencio. Lena preguntó por la escuela y Amara respondió brevemente. Sacó un cuaderno con llaves, lo puso sobre la mesa y movió los dedos. El izquierdo, recto, el derecho, para no apresurarse. Lena la observó y negó con la cabeza. «Eres como un violinista sin violín». «Mejor sin violín que sin manos», dijo Amara y se sorprendió de poder responder sin enojo. Esa noche se despertó con el sonido de su propia voz. No un grito, sino un sonido entre un suspiro y un sollozo. Se incorporó en la cama, puso el cuaderno en su regazo, cerró los ojos y empezó a tocar silencio, como solía hacerlo en la iglesia, más lento de lo que quería, para que el silencio no fuera un espacio, sino una pausa. Al día siguiente llegó aún antes. El pasillo olía a la fregona del día anterior. Stan, tras encender la luz, pasó con una gran caja de cartón con clavos oxidados asomando. «Los tirarían». Se detuvo y miró a Amara. «Escucha, chaval, tengo algo que contarte. El metrónomo del armario está roto». Hizo una pausa al ver su mirada. «Un metrónomo, así es como yo lo llamo. Es tan viejo como mi espalda. La manecilla está atascada. Si eres hábil con tus manitas, inténtalo. Si no puedes arreglarlo, no empeorará. Ya está muerto». El metrónomo resultó ser de madera, con el barniz descascarillado. La manecilla estaba efectivamente atascada. El resorte tenía más partículas de polvo de las que serían fatales. Usó el cuchillo fino de las tijeras de uñas que Carla le había dado para recoger las partículas de polvo y soplarlas con cuidado. De repente, la manecilla se movió a toda velocidad, tic-tac, como un corazón al que le hacen cosquillas. «Mira eso», dijo Stan con respeto. «No solo tienes dedos para las teclas, sino también cerebro. Toma». Rebuscó en su bolsillo y sacó $2. «No te ofendas, esto es por el trabajo. A mí nadie me paga por metrónomos». A las 8 se añadieron $2 a la cuenta, 10. Contó 3 veces para estar segura y seguía sin creerlo hasta que lo dobló uniformemente y lo guardó en su bolso. Le temblaba la mano, no de hambre, sino de la proximidad. A las 4:05 estaba de pie frente a la puerta. A las 4:10 seguía allí. A las 4:15 la puerta se abrió y Vance, enarcando ligeramente las cejas, la vio, como se ve una señal que no habían notado el día anterior. Había estado allí todo el tiempo. «Apúntate a clases con Carla», dijo automáticamente. «Tengo 10», dijo. «Por 1 hora, me lo he ganado». No movió el hombro, solo desvió la mirada ligeramente hacia la cartera, hacia la palma de ella. Por un momento guardó silencio. «No tengo ni 1 hora libre», dijo con calma. «El coro volverá pronto. Ayer cancelaron los ejercicios de calentamiento, pero hoy los reanudaron». «Entonces, ¿me das 20 minutos?» preguntó. «¿10? Me callaré. Sé callarme». «No», dijo, pero la palabra tenía un dejo de cansancio. «Busca en otra parte, en la escuela, en la iglesia, en casa». «El piano está muerto en casa», dijo en voz baja. «En la escuela es solo para el coro. En la iglesia está bien, pero solo por las noches cuando está cerrado. No te pido que me enseñes, te pido que no me molestes mientras escucho». La miró fijamente, como si tuviera 10 años en la báscula, no $10. Luego dio medio paso atrás y sin invitarla ni apartarla, pasó junto a ella y entró en la habitación, como pasa junto a alguien en la fila.
sin mirar, pero sin empujar. «Cierra la puerta», dijo por encima del hombro, y casi no fue una negativa. Entró. Era como la sala de estar de otra persona. Querías mirarlo todo, pero no podías. Encontró una columna de la esquina con los ojos y se escondió detrás, como habían acordado con Carla, aunque habían quedado en el pasillo. El corazón le latía tan fuerte que quería tapárselo con la mano para evitar que saltara al parqué. Vance se sentó ante el sintetizador, no ante el piano, que estaba cerrado como un cofre negro, y empezó a probar el timbre de las cuerdas. En las cuerdas del piano todo sonaba plano, pero él buscaba el ataque, como un cirujano el pulso en la muñeca. Ella escuchó e intentó contar con él. 1 y 2. El conteo la tranquilizaba. 10 minutos pasaron volando como 2. Una niña del coro asomó la cabeza por la puerta. «Ya estamos en el pasillo», dijo. «Somos muchos». «Esperarán», respondió Vance. 5 minutos. 5 minutos eran un lujo. Amara se quedó allí, sabiendo que no era suyo. Cuando la puerta por fin se abrió y el sonido de las voces de los niños entró a raudales, ya se dirigía a la salida. Vance no dijo nada. «Ni ven, ni te atrevas». Eso también fue una grieta. Esa noche soñó con un salón vacío, con un solo punto de luz en el centro, donde yacía un piano. Era difícil caminar allí. Sus pies se hundían en la cera negra del suelo. Un metrónomo sobre la tapa del piano sonaba más fuerte de lo debido, tan fuerte que resultaba indecente. Oculta en el tic-tac había una palabra que no lograba descifrar. «Puede o tarde». Por la mañana, mientras preparaba su mochila, encontró una nota en la mesa. «No dejes platos en el fregadero». «Mamá». Las líneas danzaban. Lena escribía a toda prisa yendo a hacer la limpieza matutina. Amara lavó una taza, la volteó y de repente se dio cuenta de que quería darle la misma vuelta a todo lo que no le convenía. Reglas, puertas, solo según horario. Esta sensación era aguda y contundente, como un cuchillo limpio. Llegó temprano al centro y no se sentó. Recorrió el pasillo de un lado a otro, como un barco en un puerto estrecho. En un momento dado, vio fotos colgadas en la pared, vacaciones, diplomas, pequeñas victorias compartidas. Una foto mostraba un coro, con las bocas en forma de O graciosas. Vance, más joven, con chaqueta y el pelo más espeso, estaba en la primera fila. Sostenía en sus rodillas a un niño de unos 8 años que reía, garabateado, con rotulador en la parte de atrás. Navidad 2007. ¿Dónde estaba ese niño ahora? ¿Estaba cantando, jugando o estaba trabajando sin mirar atrás? «Niño», llamó Stan desde la puerta del armario. «¿Recuerdas cuando arreglamos el tic-tac? Bueno, aquí hay un pedal que cruje, no el del piano, sino el de la puerta. ¿Quieres silicona? Te la doy. Lubrícalo. 1, 2 y silencio. ¿Te parece bien?» «Bastante bien», dijo Amara, sonriendo como si le hubieran confiado un piano. Engrasó la bisagra. La puerta se cerró casi en silencio, como un suspiro. Stan asintió. «Mantienes todo en secreto. Es un talento muy útil». «Quiero aprender a hacerlo más fuerte», dijo de repente y se sorprendió de cómo sonaba. «Eso es para Vance», dijo Stan, poniéndose serio. «Solo no le metas las botas en el alma. También tiene cosas viejas». «Cosas viejas». Había estado pensando en esa frase todo el día, una frase que temía pronunciar y a una persona a la que temía decírsela. A las 4 ya estaba en la puerta. A las 4:15 Vance salió sin carpetas, con las llaves en la mano. Parecía que iba a irse antes. Ella dio un paso adelante y habló antes de que él pudiera pasar, como un tren que pasa un cambio de agujas. «Pero necesito prepararme», exclamó Amara, sin esperar tal atrevimiento. «Hice una apuesta con un hombre muy rico. Tengo que jugar para él. Y si le gusta, juego». El señor Vance la interrumpió con un gesto cansado de la mano.
Cuentos de hadas. Todos traen cuentos de hadas. Uno tiene una madre enferma, otro tiene un talento oculto que está a punto de revelarse al mundo como un gran compositor, pero en realidad es solo rasguear con un dedo el vals del perro. Ya he oído suficiente de esto durante 30 años. No tengo tiempo para cuentos de hadas. Adiós. Se sentó a la mesa con aire ostentoso y empezó a revisar unos papeles. Amara se quedó allí un minuto más y al darse cuenta de que ya no le prestaría atención, se fue. Pero al día siguiente volvió y de nuevo se quedó en la puerta del salón de música. El señor Vance fingió no verla. Se quedó allí casi 1 hora hasta que no pudo soportarlo más. ¿Sigues aquí?, gruñó. ¿No entiendes lo que digo? Lo entiendo, dijo Amara en voz baja, pero no tengo a dónde ir. Ese no es mi problema. Se levantó de un salto. ¿Qué te hace pensar que puedes venir aquí a exigir cosas? ¿Te crees especial? ¿Crees que tienes talento? Todos lo creen. Y luego resulta que no hay talento, solo arrogancia. He visto a docenas de estos superdotados. Vienen, exigen atención y al cabo de un mes se aburren y se van a jugar a la pelota en la calle. Y estoy perdiendo mi tiempo, mi alma, con ellos. Ya basta, ya he tenido suficiente. Respiraba con dificultad y tenía la cara enrojecida. Amara no tenía miedo. Vio un dolor profundo y persistente en su furiosa diatriba, no ira. Yo no soy así, dijo en voz igual de baja pero con firmeza. No pienso renunciar. La música es todo lo que tengo. El señor Vance la observó un buen rato inquisitivamente. Algo en su mirada serena, en su desesperada persistencia, captó su atención. De acuerdo, exhaló finalmente. De acuerdo. ¿Quieres jugar? Tendrás tu oportunidad. Ahora mismo, siéntate. Señaló un viejo sintetizador. Tócame algo, lo que sea, y si toco otra vez, te irás de aquí y no volverás a aparecer. ¿Trato hecho? Amara asintió. Tenía las manos frías. Era su única oportunidad. Se sentó en el taburete desvencijado. Las teclas del sintetizador eran ligeras y de plástico, nada que ver con las teclas elásticas y vivaces de su viejo piano. El sonido era plano, artificial. Cerró los ojos. ¿Qué debía tocar? No conocía ni una sola pieza entera. Solo sabía escuchar el mundo y traducir sus sonidos en música. Recordó el zumbido de los coches fuera de la ventana de su apartamento, el llanto del hijo de un vecino, los pasos cansados de su madre por el pasillo a altas horas de la noche. Recordó la risa humillante en ese lujoso salón y la mirada fría y desdeñosa de Sterling Blackwood. Ella colocó sus dedos sobre las teclas. Al principio eran sonidos aislados y cautelosos, disonancia, ansiedad, el ruido de la ciudad. Entonces surgió una melodía, sencilla, triste, como la nana que su madre solía cantarle. La melodía creció, se fortaleció, nuevas notas se entrelazaron en ella. La ira, el dolor de la humillación. Sus dedos revoloteaban sobre las teclas. Ya no pensaba en lo que tocaba. La música fluía de ella, contando la historia de su pequeña vida, sus miedos y su única y desesperada esperanza. Vertió todo lo que sentía en esta improvisación. El señor Vance permaneció inmóvil ante su escritorio. Iba a interrumpirla en un minuto, seguro de que oiría otro intento torpe, pero escuchó, al principio, con una sonrisa escéptica. Luego, la sonrisa se desvaneció, se enderezó, sus ojos cansados se abrieron de par en par. Esto no era un ejercicio infantil. Oyó una voz real, viva, llena de dolor y belleza. Oyó algo que no había oído en muchos años. Oyó talento, puro, salvaje, pero innegable, un diamante cubierto por una capa de polvo callejero. Cuando Amara tocó el último acorde, que se desvanecía y el silencio invadió la sala, temió abrir los ojos. Estaba segura de que él le diría que se fuera. ¿Quién te enseñó?, preguntó en voz baja. Su voz había cambiado. No había irritación ni cansancio en ella, solo asombro. Nadie, susurró Amara abriendo los ojos.
Mi papá era músico. Me enseñó un poco cuando era muy pequeña y luego simplemente tocaba lo que oía. El señor Vance se levantó lentamente y caminó hacia ella. Le puso su mano arrugada en el hombro. ¿Sabes qué es la música, niña?, preguntó. No son solo notas, es una historia contada sin palabras. Y tú tienes una historia que contar. Amara lo miró sin poder creer lo que oía. Entonces, ¿es posible? Puedes, asintió, pero tengo condiciones estrictas. Vendrás aquí todos los días después de la escuela, exactamente a las 4, ni un minuto después. Practicarás durante 3 horas, sin descansos. Harás todo lo que te diga. Tocarás escalas hasta que se te entumezcan los dedos. Aprenderás estudios hasta que se te salten de los dientes. Y te olvidarás de tu apuesta. No tocarás para ningún rico. Tocarás por la música, porque se lo merece. Y tú te lo mereces. ¿Estás de acuerdo? Sí, exclamó Amara. La alegría era tan inmensa que parecía que la destrozaría. Sí, estoy de acuerdo. Entonces empezaremos mañana, dijo el señor Elijah Vance. Y por primera vez en años, sus ojos miraban al mundo no con cansancio, sino con esperanza. Ahora vete a casa. Tienes mucho trabajo por delante. Al salir del centro comunitario, Amara no caminó, voló. Lo había encontrado. Había encontrado más que una simple herramienta. Había encontrado una mentora y ahora sabía que podía. Haría que todos la escucharan. Actualmente estoy escribiendo la 4ª parte que explorará el personaje de Sterling. Se encuentra en su amplio y frío ático cuando su asistente, Arthur, informa sobre el creciente escándalo en torno a la apuesta. Las respuestas agudas y la mirada fría de Sterling resaltan su cinismo, desesperación y absoluta indiferencia. El diálogo entre ellos revelará su pasado, que esconde una tragedia. ¿Qué significa esto, Arthur? Explícamelo como si tuviera 5 años. Sterling Blackwood estaba junto al ventanal de su ático. Abajo, 50 pisos más abajo, la ciudad bullía de vida, pero arriba solo le llegaba un zumbido apagado e impersonal. No se giró cuando su asistente entró en la oficina. Señor, estos son extractos de redes sociales, respondió Arthur con calma, colocando una carpeta delgada sobre la mesa de cristal. La historia de su apuesta en el evento benéfico se está extendiendo. Sterling se giró lentamente. Su expresión no reflejaba sorpresa ni preocupación, solo una fría irritación, como si le hubieran informado de un pequeño problema con uno de sus muchos activos. ¿Una apuesta? ¿Te refieres a esa chica? Casi lo olvido. Fue una broma tonta, nada más. Una broma de borrachos. Otros no lo ven así, señor. La historia se cuenta desde una perspectiva particular. Millonario cínico acosa a una niña pobre. Sterling Blackwood ofrece un trato humillante a una niña de 9 años. Me gusta especialmente este titular: El precio del talento o el juego cruel de un rico. Sterling se acercó al escritorio y hojeó con desdén las páginas de comentarios. No las leyó con atención, solo hojeando las líneas llenas de palabras airadas. No es nada. En 2 días todos lo olvidarán. Encontrarán un juguete nuevo. Me temo que no, replicó Arthur con calma. La historia es muy conmovedora. Una niña contra un magnate despiadado. A la gente le encantan este tipo de cosas. Varios medios pequeños ya lo han recogido. Está empezando a generar riesgos para la reputación. Los miembros de la junta directiva del fondo ya están haciendo preguntas. ¿Y qué insinúan? Que me disculpe, rió entre dientes. Blackwood nunca se disculpa, nunca. Nadie le pide disculpas, señor, pero su silencio, en este caso, se percibirá como un reconocimiento de su culpa, como arrogancia. Dado su pasado, su historial de hombre hecho a sí mismo, resulta especialmente desagradable. La mención del pasado silenció a Sterling. Se volvió hacia la ventana. Por un instante creyó ver allí un reflejo diferente. No un hombre con un traje impecable de $1000, sino un chico flacucho con una chaqueta raída, de pie en una esquina ventosa en algún lugar del Bronx. Un chico que odiaba al mundo por lo que no tenía.
Mi pasado me enseñó que nadie te regala nada. Dijo con voz apagada. Nadie viene a salvarte. O subes solo o te pisotean. Esta chica necesita aprender la lección cuanto antes. Quizás, pero ahora el público está aprendiendo la lección y no les gusta lo que ven. Se hizo el silencio. Sterling miró la ciudad, pero no la vio. De repente, una melodía llenó sus oídos, simple, evocadora, la misma melodía que su padre una vez intentó tocar con su vieja guitarra. Un padre que creía en la música más que en el trabajo. Un padre que murió en la pobreza, dejando solo deudas y un montón de partituras inútiles. Desde entonces, Sterling odió la música. No la veía como arte, sino como debilidad. Un sueño vacío que lo distraía de lo único que importaba, la lucha por la supervivencia. ¿Qué le pasa a esa chica?, preguntó finalmente, sin darse la vuelta. Arthur estaba preparado para esta pregunta. Siempre estaba preparado para todo. Se llama Amara Jones. Tiene 9 años. Vive con su madre en una vivienda pública. Su madre, Lena Jones, tiene 2 trabajos. Su padre abandonó a la familia. Se rumorea que era músico. Sterling hizo una mueca, como si hubiera comido algo amargo. Claro, otro soñador que abandonó a su familia por esperanzas irrealistas. ¿Y qué hace? ¿Llorar todo el día? ¿Esperar a que llegue y la llene de dinero? Al contrario, señor, al parecer se tomó en serio su reto. Nuestra gente ha descubierto que ha encontrado un maestro. Un tal Elijah Vance da clases en un centro comunitario de su zona. Estudia varias horas al día. La noticia pilló a Sterling desprevenido. Había esperado cualquier cosa. Quejas, súplicas, acusaciones. Pero no esto. No es que este niño pequeño y asustado actuara. En su mundo frío y calculador, este fue un cambio inesperado. ¿Ella estudiará?, preguntó de nuevo. Sí, señor, con mucha diligencia. Sterling volvió a mirarse en el espejo. Por un instante creyó ver no solo al chico de antes, sino también a esta chica. La misma terquedad, el mismo deseo silencioso y desesperado de demostrarle al mundo que valía algo. Esto no le provocó compasión, sino una extraña y furiosa molestia. «De acuerdo», dijo, girándose bruscamente. Una luz fría brilló en sus ojos. ¿Quieren un espectáculo? Lo tendrán. No vamos a silenciarlo. Haremos lo contrario. Lo sacaremos a la luz. Arthur lo miró, tratando de comprender el hilo de sus pensamientos. ¿Qué quiere decir, señor? Contacta a su madre oficialmente. Dile que el señor Blackwood recuerda su promesa y está dispuesto a ofrecerle una actuación a Amara Jones. Busca una sala de conciertos pequeña pero respetable. No tan grande que parezca un circo, pero tampoco demasiado pequeña. Prestigiosa. Invita a la prensa, a algunos periodistas clave, blogueros. Aprovecharemos esta oportunidad. ¿Cómo exactamente, señor? Presentaremos esto no como una burla, sino como una oportunidad. El generoso filántropo Sterling Blackwood le da una oportunidad a un joven talento del pueblo. Demostraremos que creo en la gente dispuesta a luchar. Si fracasa, bueno, es culpa suya. Yo le di la oportunidad. Si triunfa, hizo una pausa. Entonces cumpliré mi palabra. De una forma u otra, crearemos una fundación benéfica en su nombre. Será una gran publicidad. Arthur asintió, ya formulando mentalmente un plan de acción. La fría lógica de su jefe le resultaba evidente. Convertir una amenaza a la reputación en una estrategia de relaciones públicas. Ese era el estilo de Sterling Blackwood. Lo arreglaré todo, señor. Quedamos en un mes. Necesita tiempo para prepararse. Sí, un mes, que se prepare. Que toda la ciudad sepa que Sterling Blackwood cumple su palabra. Cuando Arthur se fue, Sterling se quedó solo. Se acercó de nuevo al escritorio y recogió la impresión. En una de las hojas había una fotografía borrosa de Amara, tomada con un teléfono esa noche. Una niña pequeña, de cabello oscuro y con un vestido sencillo, lo miraba. No vio miedo en sus ojos, solo desafío. Se quedó mirando la foto un buen rato.
El mundo que se había construido, un mundo de números, tratos y cálculos fríos, de repente parecía menos estable. En algún lugar allá abajo, en un barrio pobre y ruidoso, una niña se sentaba a un viejo piano todos los días. Y no jugaba por dinero, jugaba contra él. Y a Sterling Blackwood, que nunca había perdido en su vida, esto no le gustaba nada. Tiró la foto sobre la mesa y fue a servirse un whisky, pero el zumbido de la ciudad afuera de repente le pareció intrusivo, como si fueran las primeras notas de una melodía desconocida e inquietante. El sobreoficial, grabado con el escudo de Blackwood Corporation, yacía sobre la mesa de la cocina como una bomba sin explotar. Lena Jones lo observaba como si fuera a explotar en cualquier momento. No se había atrevido a abrirlo desde que el cartero, observándola con curiosidad, se lo había entregado hacía una hora. «Tal vez deberíamos tirarlo», susurró, dirigiéndose más a las paredes agrietadas que a su hija. Amara estaba sentada enfrente, con sus pequeñas manos entrelazadas tranquilamente sobre el regazo. Miraba fijamente el sobre. No había miedo en sus ojos, solo una tensa anticipación. «No, mamá, necesitamos saber qué hay ahí». Lena tragó saliva. Le temblaban los dedos al finalmente agarrar el borde del grueso papel. El sonido del sobre al rasgarse era ensordecedor en la silenciosa cocina. Sacó la hoja doblada y recorrió con la mirada las líneas impresas. Su expresión cambiaba con cada segundo que pasaba. La incredulidad dio paso a la ira y la ira a la impotencia. Han fijado una fecha. Jadeó dejando caer la carta sobre la mesa. Dentro de un mes, en una sala de conciertos llamada Elysia. Escriben, se atragantó de indignación. El señor Blackwood espera con ansias la actuación de la joven talento y se complace en ofrecerle a la señorita Jones esta oportunidad única. ¿Una oportunidad? A esta humillación la llaman una oportunidad. Amara tomó la carta en silencio, sus dedos deslizándose lentamente sobre las líneas que ya sabía de memoria por las palabras de su madre. «Elysia», repitió en voz baja el nombre del salón. «Qué bien, significa que todo es real». «Amara, cariño, despierta». Lena agarró a su hija por los hombros. «Esto no es un juego. Este hombre quiere burlarse de ti delante de todo el pueblo. Está convirtiendo esto en una actuación». «Lo sé», respondió la niña con la misma calma, alzando una mirada seria y madura, sin ninguna infantilidad, hacia su madre. «Por eso tengo que estar preparada». La noticia corrió por su pequeño vecindario más rápido que la niebla matutina. Primero fueron rumores en la lavandería, luego chismes en el supermercado. «¿Has oído hablar de la hija de Lenka?», dijo la señora Rodríguez, una mujer regordeta de mirada amable pero siempre preocupada, mientras seleccionaba tomates. «Dicen que un rico le prometió acogerla si le tocaba el piano. Menuda tontería». «Esto no es una tontería, es crueldad», bramó el señor Henderson, el dueño de la ferretería, limpiándose las gafas con un trapo sucio. «Estos ricos se han vuelto completamente locos, se han encontrado un nuevo juguete». «Pobrecita». Lena escuchó estas conversaciones, sintió las miradas sobre ella, una mezcla de lástima y curiosidad. Quería esconderse, encerrar a Amara en casa y no abrirle la puerta a nadie hasta que todo terminara. Pero al regresar del trabajo, esa noche agotada y deprimida, vio una luz en las ventanas de la iglesia bautista local en la esquina de su calle. Los sonidos inciertos pero claros de un viejo piano fluían de la puerta entreabierta. Entró. Amara estaba sentada en el pasillo vacío y fresco. Su pequeña figura estaba concentrada con la espalda erguida. Junto a ella, en una silla, con los brazos cruzados sobre el pecho, estaba sentado el señor Vance, y en la primera fila, con las manos cruzadas sobre la Biblia, escuchándolos, estaba el reverendo Michael, un hombre alto y delgado, cuyo rostro siempre parecía severo y amable a la vez. «Lena», dijo girándose al oír el crujido de la puerta. «Pasa, solo estamos escuchando». El reverendo empezó sin saber qué decir. Yo no sabía».
El señor Vance vino a verme esta mañana, explicó el sacerdote con calma. Me contó sus problemas y el talento de su hija. Sería un pecado enterrar semejante don, sobre todo cuando el diablo nos tienta con el orgullo y la desesperación. Nuestro piano es viejo, pero tiene un alma bondadosa, que practique todo lo que necesite, después del servicio, por supuesto. Lena miró a su hija. Amara tocaba una escala sencilla, pero en este instrumento bien afinado, cada nota era plena y profunda. Llenó la iglesia, rebotando en los bancos de madera y elevándose hasta el techo. Era muy distinto del tintineo que producía su viejo instrumento en casa. Esa noche, por primera vez en muchas semanas, Lena no sintió miedo, sino una pequeña punzada de esperanza. El apoyo llegó de una fuente inesperada. Al día siguiente, llamaron a la puerta. La señora Rodríguez estaba allí, sosteniendo una cacerola grande que humeaba deliciosamente. «Es chili», murmuró tímidamente, sin mirar a Lena a los ojos. «Ayer hablé demasiado en la tienda. Mi lengua es mi enemiga. Perdóname, Lena, solo estoy preocupada por la niña. Déjala comer bien, necesita fuerzas». Lena quiso negarse, pero se le hizo un nudo en la garganta. Simplemente asintió y tomó la olla. El calor le quemó las manos. Un día después apareció el señor Henderson. Llegó a la iglesia durante las clases de Amara, gimiendo y cargando una caja de herramientas. «Oí que el pedal izquierdo se atasca por aquí», murmuró, volviéndose hacia el señor Vance. «Eso no está bien. El arma de un guerrero debería estar en perfecto estado de funcionamiento». Estuvo tocando el piano durante casi una hora, ajustándolo, engrasándolo y murmurando entre dientes. Cuando terminó, el pedal funcionó a la perfección. Rechazó el dinero, simplemente agitando la mano y diciéndole a Amara: «Anda, chica, demuéstrale a esta advenediza de qué pasta está hecha la gente de nuestro barrio». Poco a poco se formó un círculo invisible de protección alrededor de Amara y Lena. Alguien trajo una bolsa de la compra. Alguien se ofreció a cuidar a Amara para que Lena pudiera tomar un turno extra en el trabajo. La gente dejó de murmurar a sus espaldas. Ahora miraban a Lena con respeto y a Amara con un orgullo oculto. Se convirtió en su causa común, su pequeña luchadora, subiendo al ring contra un mundo injusto y cruel. Pero la persona más importante para Amara en esos días era el señor Vance. Ya no era solo un profesor de música, se convirtió en su comandante, su mentor, su único amigo verdaderamente cercano que entendía el lenguaje de las teclas. Sus lecciones en la iglesia vacía fueron tensas. El señor Vance fue despiadado. «No», la interrumpió bruscamente. «Otra vez te equivocas. Estás tocando las notas, Amara. Las notas correctas, puras, pero están muertas. No hay un tú en ellas». Amara dejó caer las manos cansadamente sobre las rodillas. Llevaba practicando 3 horas. Le dolían los dedos y tenía la espalda rígida. «No lo entiendo, señor Vance. Estoy interpretando todo tal como está escrito». El anciano se acercó y se sentó en el banco junto a ella. Olía a naftalina y a libros viejos. «La música no es lo que está escrito en el papel. La música es lo que está escrito aquí». Le dio un golpecito en el pecho con el dedo. «¿Estás enfadada con esa tal Blackwood?» Amara asintió. «¿Te lastimaron esa noche? ¿Te humillaron?» Ella asintió nuevamente, sintiendo lágrimas brotar de sus ojos. «¿Tienes miedo de no tener éxito?» «Sí», susurró ella. «Ahí tienes», y incubó se alzó. «Ahí está tu música. No me toques Mozart. Mozart no estaba en tu lugar. Tócame tu ira, tócame tu resentimiento. Pon todo tu dolor en estas teclas. Haz que griten por ti». Él se puso de pie. «Cierra las notas, no quiero verlas. Ahora escúchame. Recuerda su cara, su risa. ¿Recuerdas? Ahora toca». Amara cerró los ojos. Esa noche pasó rápidamente ante su mente. El brillo del cristal, el murmullo de las voces y la sonrisa condescendiente en el rostro de Sterling Blackwood. Sintió esa oleada ardiente y punzante de humillación crecer de nuevo en su interior. Sus dedos tocaron las teclas.
Al principio se oían acordes ásperos y disonantes, fuertes, furiosos, era su grito. Luego la melodía se volvió más suave, intermitente, llena de melancolía y soledad. Eran los sonidos de su barrio pobre, el aullido de una sirena a lo lejos, el llanto de un niño tras el muro, el suspiro cansado de una madre a altas horas de la noche. Entonces, un nuevo tema surgió en la música, ligero, obstinado, abriéndose paso entre la oscuridad como un brote en el asfalto. Era esperanza, era su propia resiliencia. Tocaba, completamente ajena al tiempo, a la fría iglesia y al señor Vance de pie entre las sombras. No tocaba música ajena, contaba sus propias historias. Cuando tocó el último acorde, el silencio se prolongó un buen rato, hasta que se desvaneció sin dejar rastro. Amara abrió los ojos, respirando con dificultad. El señor Vance guardó silencio, se acercó a ella y ella vio algo que nunca antes había visto. Lágrimas brillaban en sus mejillas arrugadas. «Listo», dijo con voz ronca. «Eso sí que es música». A partir de ese día, dejaron de trabajar en piezas clásicas. Se dedicaron a su propia composición. El señor Vance la ayudó a armonizar sus sentimientos, construir la estructura y encontrar las transiciones adecuadas. Pero el alma de la música le pertenecía solo a ella. Una tarde, mientras una fría lluvia otoñal caía a raudales fuera de las ventanas de la iglesia, él le trajo un termo con chocolate caliente y 2 sándwiches. Se sentaron uno junto al otro en un banco y comieron en silencio. «Sí, eso, sabes, Amara», dijo de repente mirando las oscuras vidrieras. «Yo también soñé con actuar en un gran escenario. Era un pianista bastante bueno, el mejor de mi clase, pero durante una audición importante me asusté. Mis manos se congelaron, mis dedos no me obedecían. Fracasé. Y después de eso, nunca más lo intenté. Me derrumbé. Me convertí en profesor de música en el centro del distrito. Enseñé a los niños a tocar el vals del perro». Él suspiró. «No te digo esto para que sientas pena por mí. Te lo digo para que lo entiendas. No dejes que el miedo te arrebate tu música. Nunca. Pase lo que pase en esa sala, dentro de 2 semanas, ya has ganado, porque no tuviste miedo. Encontraste tu voz». Él la miró y una luz cálida ardía en sus ojos descoloridos. «Estoy orgulloso de ti, niño. Muy orgulloso». Amara no respondió, simplemente se acercó y apoyó la cabeza en su hombro. En ese momento, él era más que un maestro para ella, era familia, igual que la señora Rodríguez con su chile picante, el señor Henderson con su caja de herramientas y el reverendo Michael, quien le decía todas las noches antes de irse: «Que Dios te bendiga, hija». Miró el enorme piano, negro y silencioso en la penumbra. Ya no le daba miedo, era su aliado, su arma, su voz, y sabía qué historia contaría con él. Una historia no solo sobre ella, sino sobre todos ellos, sobre la gente común de los barrios pobres, a quienes nadie nota, pero que tienen algo que el dinero jamás puede comprar: dignidad, bondad y la fuerza para aferrarse unos a otros cuando la tormenta los azota. Este es un documento oficial. La voz de Lena temblaba mientras sostenía el costoso sobre color crema con el escudo de armas en relieve, con sello. Estaban sentados en la cocina, con la luz de la mañana filtrándose por la rejilla de la escalera de incendios gris y sombría. Amara miró la carta en silencio. Sabía lo que contenía incluso antes de que su madre la abriera. «Oja. Sala de conciertos Avery Fisher», leyó Lena recorriendo las líneas con la mirada. «Sala pequeña. Dentro de 2 semanas, viernes, 8 en punto. De conformidad con el acuerdo verbal firmado entre el señor Sterling Blackwood y Amara Jones». Dios mío, Amara, a eso le llaman acuerdo, como si firmaras un contrato comercial. Lena arrojó la carta sobre la mesa como si le quemara los dedos. «No te soltaré. ¿Me oyes? Llamaré a su asistente y le diré que todo está arreglado, que mi hija no es un juguete para ricos. Nos las arreglaremos solos. De alguna manera». Amara la miró.
No había miedo en sus ojos, solo una llama silenciosa y tenaz. No, mamá, yo iré. Amara, cariño, entiende, empezó Lena, pero su hija la interrumpió. Tengo que hacerlo, dijo con firmeza. Lo prometí, y él lo prometió. Sus promesas no valen ni el papel, no están escritas, exclamó Lena, pero se detuvo en seco al ver la determinación en el rostro de su hija. Se sentó frente a ella y tomó sus pequeñas manos, endurecidas por el trabajo, entre las suyas. ¿Qué vas a tocar? ¿Algo que aprendiste con el señor Vance, Bach, Mozart? Amara meneó la cabeza. No lo sé, pero debe ser algo diferente. Ese mismo día fueron al centro comunitario. El señor Vance ya los esperaba en su pequeña oficina, con olor a partituras viejas y polvo. Leyó la carta en silencio, 2 veces. Su rostro, habitualmente impasible, se convirtió en una máscara tallada en piedra. Avery Fisher Hall, dijo en voz baja. La acústica es impecable. Se puede oír cada respiración, cada nota falsa. No solo quieren escuchar música, quieren dar ejemplo. Eso es exactamente lo que digo, intervino Lena. Elijah, tenemos que parar esto. La vieja maestra no la miró a ella, sino a Amara. ¿Qué opinas, soldado? No sé qué tocar, admitió honestamente la niña. Cierto, asintió el señor Vance, y ese es nuestro principal problema. Puedes tocar un preludio de Rachmaninoff de una forma que me pondrá la piel de gallina, pero para ellos solo serán notas, hermosas, técnicas, pero ajenas. Aplaudirán, dirán, ¡qué chica tan talentosa de los barrios bajos! Y se olvidarán del asunto en 5 minutos. Blackwood dirá que no se conmovió y tendrá razón. No perderá la apuesta. Se levantó y comenzó a caminar por la estrecha habitación. No podemos vencerlo en su propio terreno. No podemos luchar contra él con sus armas. Dinero, contactos, una educación clásica. Necesitamos lo que no tiene, lo que ha perdido o nunca tuvo. Se detuvo frente a Amara y la miró directamente a los ojos. Tienes que contarle una historia, tu historia, una historia que no pueda ignorar. Tienes que tocar de tal manera que escuche la vida en la música, no solo las notas, tu vida. Amara lo miró con los ojos muy abiertos. Pero no existe tal música. Entonces lo escribirás, dijo simplemente el señor Vance. Esa noche, en la fría y resonante iglesia, Amara se sentó al piano por primera vez, no para tocar música ajena, sino para crear la suya propia. El silencio era opresivo. Las teclas se sentían frías y extrañas. No sabía por dónde empezar. ¿Qué notas podrían describir el crujido de las viejas tablas del suelo de su apartamento? ¿Qué armonía transmitiría el cansancio en los ojos de su madre? Intentó tocar acordes, menores, tristes, pero era demasiado simple, demasiado banal. Estaba enfadada consigo misma, con el piano, con ese Blackwood que había empezado este juego cruel. En su furia, golpeó las teclas con ambas manos. Una disonancia aguda y ensordecedora recorrió las bóvedas de la iglesia. ¡Ahí! Dijo la voz del señor Vance desde las sombras. Había estado allí todo este tiempo. Eso sí que es algo, es sincero. ¿Qué fue eso? Yo me enojé, susurró Amara. Bien, la ira es una emoción poderosa. Empecemos por eso. Reproduce tu ira de nuevo, pero esta vez intenta escucharla. Y empezó a tocar. Tocó la vergüenza que le quemaba esa noche, la mirada arrogante de Sterling Blackwood, las risas a sus espaldas. Era una música áspera y desgarrada, llena de cambios bruscos y armonías perturbadoras. No pensó en las reglas de la armonía, simplemente derramó sobre las teclas todo lo que había acumulado en su alma. El señor Vance no la interrumpió, simplemente se sentó en la oscuridad y escuchó. Cuando ella terminó, respirando con dificultad, se acercó y se sentó en el banco junto a ella. Es un buen comienzo, dijo con calma. Esa es la premisa de tu historia, humillación, ira. Pero una historia no puede consistir solo en ira. ¿Qué pasó después? ¿Cómo te sentiste al llegar a casa? Amara pensó. Recordó la desesperación de su madre, su propia confusión, miedo.
Intenta jugar al miedo, sugirió la maestra. Volvió a tocar las teclas. Esta vez los sonidos eran silenciosos, sigilosos, notas agudas y temblorosas en el registro superior, como alguien que llora en la oscuridad, y en el bajo un estruendo bajo y amenazante retumbaba, una premonición de desastre, de lo desconocido. Así que trabajaron día tras día. El señor Vance no le decía qué tocar, le hacía preguntas. ¿Qué oyes cuando caminas por tu calle? ¿Qué sonido hace la esperanza? Pon el olor de la sopa de mamá. Al principio, estas preguntas le parecían extrañas a Amara, pero poco a poco empezó a entender. Un día llegó particularmente disgustada. El anciano señor Henderson, que vivía al otro lado de la calle, había enfermado y lo habían llevado al hospital. Todos los vecinos estaban preocupados. Amara se sentó al piano y sin darse cuenta, sus dedos encontraron una melodía sencilla y triste. Era como una canción de cuna, pero muy triste. Contenía la preocupación por su viejo vecino, la calidez de los recuerdos de él, arreglando su muñeca rota y una sensación compartida de infortunio. Es el tema de tu hogar, dijo el señor Vance al terminar. El tema de tu comunidad. Hay tristeza, pero también fuerza. La fuerza de las personas que se apoyan entre sí. Asegúrate de dejar eso presente. Es la esencia de tu historia. Poco a poco, de estos fragmentos dispares, de emociones y sonidos, empezó a surgir un todo coherente. Esto no era solo una obra de teatro, era un poema musical. Comenzó con acordes ásperos y caóticos, el ruido de una ciudad grande e indiferente y la humillación de una gala benéfica. Luego llegó un tema perturbador y conmovedor de soledad y miedo. Pero entonces, en medio de esta oscuridad, emergió esa melodía sencilla y cálida, el tema de su hogar, su familia, sus vecinos. Creció, se fortaleció, convirtiéndose en un himno de resiliencia y calidez humana. No, dijo el señor Vance cuando ella compartió sus dudas con él. Tu historia aún no ha terminado. No sabes cómo termina. El final debe ser abierto. No debe ser un punto, sino una pregunta. Debe contener esperanza. Y Amara la encontró. Esperanza. Era una melodía brillante y frágil como el primer rayo de sol tras una larga noche. No era estridente ni pretenciosa. Era tranquila, pero firme. No decía que todo estaría bien, sino que había que seguir luchando, creyendo y no rendirse, pasara lo que pasara. 3 días antes de la función, ensamblaron la composición completa por primera vez. Fue un viaje de 10 minutos, un viaje de la fría oscuridad a la tenue luz. El señor Vance estaba sentado en el primer banco, con los ojos cerrados. Lena estaba de pie en la entrada, con las manos cruzadas sobre el pecho. Cuando Amara tocó el último acorde, silencioso y esperanzador, este quedó suspendido en el aire y se desvaneció lentamente en el silencio resonante de la iglesia. Por unos instantes nadie se movió. Entonces Lena soltó un suave sollozo. El señor Vance se levantó lentamente y se acercó al piano. Colocó su mano arrugada sobre el hombro de la chica. «Llevo 50 años enseñando música», dijo con voz ronca y entrecortada. «He escuchado a grandes pianistas, pero nunca había oído nada igual». Miró la partitura, donde los temas principales estaban torpemente escritos a mano. «¿Tiene nombre?». Amara pensó por un segundo. Luego miró sus pequeñas manos descansando sobre las teclas blancas y negras. «Sí», dijo, «se llama Mi Voz». No habían ensayado en los últimos 2 días. El señor Vance dijo que la música ya estaba viva en ella y que la repetición innecesaria podría matarle el alma. En cambio, simplemente hablaron. Le habló de grandes compositores que también escribieron música sobre sus vidas, su dolor y su alegría. De Beethoven, quien compuso sus obras más importantes ya sordo. De Chopin, quien imbuyó su música de añoranza por su lejana patria. «Ahora eres uno de ellos», dijo. «No eres solo un artista, eres un creador. Recuerda esa sensación. Nadie podrá quitártela jamás, sin dinero, sin apuestas.
La noche anterior a la actuación, Lena armó el mejor atuendo de Amara, un sencillo vestido blanco que la señora Rodríguez la había ayudado a dobladillar y un par de zapatos de charol viejos pero limpios. «No tienes que demostrarle nada a este hombre, ¿me oyes, cariño?», dijo Lena, abrazando a su hija antes de acostarse. «Para mí, ya has ganado. Eres la chica más valiente del mundo». Esa noche, Amara no pudo dormir durante mucho tiempo. Se acercó a la ventana y contempló las luces de la ciudad. En algún lugar, en uno de esos edificios altos y brillantes, estaba sentado Sterling Blackwood. Quizás ya se había olvidado de ella, de su ridícula apuesta. Para él fue una diversión momentánea, pero para ella era toda su vida. No sentía miedo, solo una extraña y fría calma. Mañana subiría al escenario, no para conseguir adopción ni dinero. Iría para ser escuchada. Ella, la pequeña Amara Jones de la calle Novena, y su voz resonaría en esta vasta e indiferente ciudad. Tras bambalinas, olía a terciopelo viejo, polvo y a un intenso perfume floral. El aire era denso y quieto, como congelado por la expectación. Amara, con su sencillo vestido blanco, permanecía de pie como una pequeña polilla asustada que hubiera entrado accidentalmente en el vasto teatro. Tenía las palmas de las manos frías y húmedas. «Cariño, déjame arreglarte el cuello», dijo Lena con las manos ligeramente temblorosas. «Aquí tienes, pareces un ángel, como un ángel de verdad». «Mamá, no puedo respirar». «Es de emoción, cariño. Respira hondo, eso es todo. Recuerda que estamos contigo. Todos estamos aquí para ti». El señor Vance estaba cerca, apoyado contra la pared. No dijo ni una palabra, pero sus ojos, profundos y cansados, observaban cada movimiento de Amara. No veía a una niña, sino a un soldado que se dirigía a su batalla más importante. Un hombre de traje formal y con un auricular se acercó a ellos. Miró a Amara con indiferencia. «Oh, 5 minutos», dijo, y luego se dio la vuelta para decir algo por el micrófono de su muñeca. Para él, esto era solo otro contratiempo en el programa de la noche, un extraño capricho del adinerado organizador. «5 minutos», repitió el señor Vance. Se acercó a Amara y se arrodilló frente a ella, mirándola a los ojos. Sus manos grandes y arrugadas se posaron suavemente sobre sus hombros. «Amara, mírame». La muchacha levantó hacia él sus enormes y temerosos ojos. «Olvídate de todo. Olvídate de esta habitación, de los invitados, de la apuesta. Olvídate del señor Blackwood. Ahora solo quedan tú y el piano. Él es tu amigo. Te espera. Solo tienes que contarle tu historia, cómo ensayamos. Nada más. No tienes que demostrarle nada a nadie. Solo di tu verdad. ¿Entendido?» Amara asintió lentamente. «Y recuerda», su voz se volvió muy baja, casi un susurro, «tu voz ya está dentro de ti. Simplemente déjala sonar».